Muy buenos días amigos, hoy estoy súper contento porque vamos a preparar un aperitivo de fiesta. Un aperitivo de esos que cuando tú sales a la mesa con este aperitivo empieza todo el mundo a babear y a decir ¡ay, qué aspecto tiene eso! ¡Ay, qué rico está! ¡Claro que sí! Los ingredientes son muy fáciles, muy pocos e infalibles, porque esto no falla nunca. Mirad, aquí tengo unos calamarcitos que ya están limpios, enjuagados y sus correspondientes patitas. Un par de cebollas, es importante que sean secas. ¿Por qué? Porque la cebolla seca concentra mayor cantidad de azúcares, entonces la vamos a caramelizar un poquito. Además haremos una salsa especial, vamos a ver este aperitivo porque te va a encantar. Lo primero que tenemos que hacer es quitar el agua de nuestros calamares o chipirones pequeños. Estos son fantásticos, se han puesto de moda y los tienen ya en un montón de supermercados y de comercios, incluso de pescaderías. De este tamaño, ya limpios, son ideales para cocinar y es una gran ventaja para nosotros, porque podemos hacer un montón de elaboraciones con estos calamares pequeños. Calentamos una sartén bien fuerte y ponemos una gota de aceite. Pues vamos a pelar las cebollas y ahora estas dos cebollas las vamos a cortar en juliana fina, que es así, lo más fino cada uno que pueda. Ponemos los calamares y le damos una vuelta muy ligera, con la sartén a tope, aproximadamente un minuto. Bueno, como te decía, en pocos segundos es más que suficiente. Yo los voy a poner sobre un colador para que me suelten el agüita. Y a esta sartén o le paso un papel o le doy un buen enjuague. ¿Lo veis cómo sueltan el agua? Eso es lo que estamos buscando. ¡Hala! Ya tengo la cebollita cortada en juliana. Abundante porque luego sabes que al cocinarla se queda en nada. En la misma sartén que hemos pasado un papel, ponemos un chorrete de aceite. Así. Y vamos a poner la cebolla a pochar. Un poquito de sal. Y le vamos a poner, si te gusta, que a mí me encanta, yo voy a poner una guindillita de cayena, así. Al principio la cocino a fuego fuerte y luego le bajo el fuego y la voy vigilando. Vamos a caramelizar esta cebolla. Vamos a meter dentro de cada uno sus propias patitas con las manos bien limpias, siempre lo digo, ¿lo veis? Así. Imagínate qué bocado más agradable de las patitas del chipirón o del calamar dentro al morder. Me parece un bocado delicioso, la verdad. Bueno, pues así me voy entreteniendo un poco mientras vigilo la cebolla. Mirad qué colorcito que tiene esta cebolla, y esta cebolla es que es dulce, porque la cebolla seca tiene un montón de azúcares concentrados. Vamos a poner ya los calamarcitos, que tienen una cocción bastante corta. Son muy tiernos estos calamares. Les vamos a dar una vuelta con la cebolla, subimos un pelín el fuego y yo le voy a poner un poquito de licor, en este caso de brandy, que le va a dar un sabor riquísimo. También le puedes poner vino blanco. Si tienes una cocina de gas, precaución, ya sabes, ¿no? Pones el licor y flambeas fuera, que no se te incendie. La mía, como no es de gas, que es de inducción, no tengo ningún peligro, así. Vuelvo a bajar el fuego y le voy a dejar que cocine 5 minutitos así para que todo sea uno, la cebolla caramelizada con ese calamarcito, ya estoy babeando. Lo tapo un poco. Mientras tanto, vamos a preparar una salsita para terminar nuestro aperitivo. Preparamos una lactonesa de ajo. Lactonesa, ingredientes principales: un poquito de leche, aceite de girasol y unos ajitos. Comenzamos pelando un par de dientes de ajo, pero antes quiero que veas esto. Mira cómo va esto. Mira cómo va esto. Empieza todo a coger un bonito color dorado. Y ya casi lo tenemos. Me encanta preparar lactonesa porque es una salsa que te puede durar varios días en el refrigerador sin ningún problema. Además, no hay peligro de ningún tipo. Le voy a quitar el brote a los ajos, ya que voy a poner bastante ajo vivo, 2 dientes, por lo menos que no repita. Y al vaso de la batidora directamente. Vamos a batir
la leche, que la he templado un poquito en el microondas, y así nos aseguramos que la salsa siempre sale, nunca se corta. Un poquito de sal y batimos muy bien con el ajo. Lo que tenemos que hacer ahora es batir y sacar la espumita, vamos, espumarla. ¡Hala! Es suficiente. Y ahora vamos a ir añadiendo aceite. Al principio le pongo un aceite bastante suave. Yo utilizo un girasol. Y como se hacían antes las mayonesas, vamos echando poquito a poco y emulsionando. Ya verás, esta salsa nunca falla. Pues ya la tengo. Si sigo echando aceite, se va a poner mucho más gruesa. Ahora le voy a poner el elemento ácido. Yo en este caso le voy a poner un chorrito de vinagre, pero de Jerez. Me encanta el sabor que le da a la lactonesa. De esta forma la rebajamos un poco y ahora le vamos a dar un toquecito también de aceite de oliva virgen extra para darle un poquito de sabor, así. ¡Qué maravilla! Esto con un poquito de pan tostado. ¡Ay, qué rico y qué suave! Que por cierto, el pan tostado es lo que vamos a hacer ahora, porque esto ya, mira qué pinta tiene. Ya están listos. ¿Quieres darle un poquito de color? Sube el fuego a tope y sin moverte de aquí, espera un minuto. Vas a ver lo que ocurre. Colorcito tostado, caramelo, ese que apetece. ¿Lo ves? La cebollita está caramelizada, los calamares. Apagamos el fuego y lo tapamos para mantenerlos calientes. Ahora sí vamos a hacer unas tostadas. Preparamos unas rodajitas de pan, que yo lo voy a tostar, para poner nuestro aperitivo. ¿Qué hay mejor? Más o menos. ¿Sabéis una cosa que me encanta de este aperitivo? Que puede estar preparado con antelación. Tú puedes tener el pan tostado y solo tienes que calentar un poquito los calamares y llevarlo a la mesa. Bueno, yo lo voy a tostar en la air fryer porque es súper cómodo en la freidora de aire, pero en el horno se pueden tostar perfectamente o en una parrilla. ¡Hala! Vamos que nos vamos. Voy a picar un poquito de perejil. Ponemos un poquito de cebolla en la base de todas las tostas. Buah, ¿sabéis qué estoy pensando? Que se me ha olvidado quitar la guindilla. Shh, mejor no diré nada, porque sabéis a quién le va a tocar, ¿no? A ese, siempre le toca. Es lo que nos vamos a reír, madre mía. Bueno, va a tener suerte porque finalmente apareció la guindilla. Reparte muy bien la cebolla. Mirad qué cosa más curiosa, en que se nos han quedado 2 cebollas grandes, ¿eh? Pero claro, esto es un caramelo de cebolla. Esto está riquísimo. Colocamos los chipirones encima, dispónganse artísticamente. ¿Y cómo puede ser que me haya cuadrado todo tan bien? No es magia, pues que he contado, 13 tostadas, 13 calamares. Trabajamos un poquito nuestra lactonesa, que si se te ha solidificado le puedes echar un chorrito de leche. Tiene que ser una cosa cremosa, ¿lo ves? Y voy a poner un poquito encima de cada calamar. Una cosa así, ¿cómo lo ves? Menudo bocado, ¿eh? Está la Churri ahí más atenta. Churri, que tú no puedes comer calamares. No me mires así, por favor, que me rompes el corazón. Oiga, es que a mí no me gusta el ajo, que me repite mucho. No pasa nada, al suyo no le voy a poner, ¿vale? Aquí hay para todos. Esta Navidad, este aperitivo cae en mi casa, ya te lo digo. Aperitivo navideño de lujo. Ya te digo, prepáralo con antelación. Deja los calamares aquí, que no se enfríen, con la cebollita, y tuestas el pan en el horno, vuelta y vuelta, lo que tú quieras. Por fin vamos a hacer valer el ventilador del horno, que para esto va genial. Vale, ponemos un poquito de perejil por encima para darle color. Sobre todo sobre el blanco, que es donde más va a lucir. Así, un poquito por todo. Colócalos en un plato fantástico. Y para afianzarlos un poquito, yo voy a usar
Pues unos palillitos que tengo aquí que le van a dar un aspecto brutal. Y así no se nos cae el calamar, que de eso se trata. Dime tú ahora, después de ver esto, que este año no vas a preparar calamares de estos de aperitivo en casa. Dispónganse artísticamente. Cuando vayas a la mesa vendrá la pregunta. ¿A cuánto tocamos por cabeza? ¿Cómo se dice en tu país? ¿Cuántas raciones o cuántas porciones puede comer cada uno? Aquí es que somos muy burros. ¿A cuánto tocamos por barba? ¿Y en tu país? Me cachis en la mar, que me sobra uno, tú. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, me sobra este. A ver qué hago. Esto tiene que ser pensado y hecho. Estas cosas no se piensan. La cebollita parece que tenga azúcar, es increíble. Solamente hay que cuidarlo un poco. Pocos ingredientes, todos son ventajas. Esto está de muerte. Y llegan dos de los peores momentos de cada vídeo. Uno en el que tengo que probar. Que ya has probado. Y dos, que me tengo que despedir de vosotros hasta el domingo. Empezamos con los platos ideales para fechas señaladas. El domingo hacemos una cosa muy especial. Te espero en el chat. Nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos y disfrutar este fin de semana. Hasta luego. Qué pasada. Versus